Bitcoin vuelve a caer. Para muchos inversores en España, esto ya no es una noticia, sino un patrón que se repite. El precio baja, los titulares se vuelven negativos y aparece la misma pregunta: ¿vender ahora para proteger lo que queda o aguantar esperando una recuperación que nadie puede fechar con certeza? El problema real no es la caída del precio en sí. El problema es cómo la mayoría de las personas toma decisiones financieras en este contexto. Muchos creen que están actuando de forma racional. Venden cuando el mercado se vuelve incierto y compran cuando todo se ve mejor. En la práctica, esto suele significar vender después de una caída y volver a entrar cuando el precio ya ha subido de nuevo. Veamos por qué esto es un error frecuente. Supongamos un inversor que compró Bitcoin a 40.000 euros. El precio cae a 30.000 y decide vender para evitar más pérdidas. Ha materializado una pérdida del 25%. Meses después, Bitcoin se recupera hasta 38.000 y el inversor vuelve a entrar porque el mercado ya está fuerte otra vez. El resultado es claro: vendió barato y recompró caro. No por falta de información, sino por una mala gestión del riesgo y del horizonte temporal. En España, este comportamiento es común entre inversores minoristas que destinan una parte significativa de sus ahorros a activos volátiles sin una estrategia definida. Según estudios de comportamiento financiero, más del 60% de los inversores particulares toman decisiones basadas en movimientos recientes del precio, no en fundamentos ni en planificación a largo plazo. Esto aumenta la probabilidad de pérdidas acumuladas incluso en activos que, a largo plazo, pueden tener buen desempeño. Además, muchos confunden esperar con no hacer nada. Mantener Bitcoin sin entender por qué se posee, cuánto representa dentro del patrimonio total y en qué condiciones se vendería, no es una estrategia, es una apuesta pasiva. En un activo que puede moverse un 10% en pocos días, esa falta de estructura tiene consecuencias reales sobre el capital. El resultado final suele ser el mismo: estrés, decisiones impulsivas y rendimientos inferiores al propio mercado. No porque Bitcoin sea inherentemente malo, sino porque la mayoría entra sin un marco claro de análisis y sale guiada por el miedo. Antes de decidir si vender o esperar, es necesario entender qué está fallando en este enfoque y por qué repetir los mismos pasos rara vez produce resultados distintos. Para entender por qué esta situación se repite una y otra vez, hay que mirar más allá del gráfico de precios y analizar el contexto financiero real de la mayoría de los inversores en España. El problema no es solo Bitcoin, es la estructura de ingresos, la forma en que se ahorra y la ausencia de un sistema claro de toma de decisiones. En primer lugar, muchos hogares dependen casi por completo de ingresos activos, salario mensual, trabajo autónomo o pequeños negocios. Esto significa que el flujo de dinero es limitado y predecible, mientras que los gastos son constantes. Cuando una parte de ese ahorro se invierte en un activo volátil como Bitcoin, sin un colchón financiero sólido, cualquier caída del mercado se percibe como una amenaza directa a la estabilidad personal. En ese punto, la decisión de vender no es estratégica, es defensiva. Pongamos un ejemplo concreto. Una persona invierte 8.000 euros en Bitcoin, que representan el 40% de sus ahorros líquidos. El precio cae un 30%. Sobre el papel, la pérdida es de 2.400 euros. En la práctica, esa cifra se traduce en 6 o 7 meses de capacidad de ahorro. Bajo esa presión, esperar se vuelve psicológicamente costoso, incluso si los fundamentos no han cambiado. El problema no es la volatilidad, sino el peso excesivo de la inversión dentro del patrimonio total. Otro factor clave es el comportamiento. Muchos inversores operan sin reglas previas. No definen de antemano en qué condiciones comprarían más, reducirían posición o saldrían por completo. En ausencia de estas reglas, las decisiones se toman en tiempo real, influenciadas por noticias, redes sociales y movimientos de corto plazo.
Esto explica por qué dos personas con el mismo activo pueden obtener resultados totalmente distintos. Aquí es donde entran las recomendaciones estándar. Mantén a largo plazo. No vendas en pánico. Compra en las caídas. Estas frases suenan razonables, pero fallan porque no tienen en cuenta la situación financiera individual. Mantener a largo plazo no es lo mismo para alguien con ingresos estables y baja exposición que para alguien con poca liquidez y alta dependencia de su inversión. Sin una estructura clara, porcentaje de patrimonio, horizonte temporal y criterios de decisión, estas recomendaciones se convierten en consejos genéricos difíciles de aplicar. El resultado es que muchos inversores siguen creyendo que el problema es el timing del mercado, cuando en realidad es la falta de un sistema adaptado a su realidad financiera. La mayoría de los inversores particulares comete los mismos errores, independientemente de su nivel de ingresos. El problema no está en ganar más dinero, sino en cómo se toman las decisiones con el capital disponible. En el caso de Bitcoin, estos errores tienen efectos acumulativos que se hacen visibles con el paso de los años. El primer error es asignar un porcentaje excesivo del patrimonio a un activo altamente volátil sin una lógica clara. Cuando Bitcoin representa un 30%, 40% o más del capital líquido, cualquier corrección del mercado condiciona el comportamiento del inversor. No se piensa en términos de estrategia, sino de supervivencia financiera. A largo plazo, esto conduce a salidas prematuras en momentos desfavorables. El segundo error es operar sin un horizonte temporal definido. Muchos dicen, invertir a largo plazo, pero reaccionan como traders de corto plazo. Este desajuste provoca una rotación constante de posiciones. Entrar, salir y volver a entrar. Cada decisión de este tipo aumenta el riesgo de errores de timing. Si un inversor pierde solo un 2 al 3% adicional en cada ciclo por malas entradas y salidas, en 10 años, el impacto acumulado puede superar el 25% del capital inicial. El tercer error es confundir liquidez con seguridad. Vender en una caída da la sensación de control, pero en la mayoría de los casos, solo convierte una pérdida temporal en una pérdida permanente. Históricamente, los inversores que se mantienen fuera del mercado durante las fases de recuperación suelen perder una parte significativa del rendimiento total. Perder solo los 10 mejores días de recuperación en un periodo de varios años puede reducir el rendimiento acumulado de forma drástica, incluso en activos con fuerte crecimiento a largo plazo. Veamos un escenario simple. Dos inversores comienzan con 10,000 euros. El primero entra y sale varias veces, perdiendo un 20% acumulado por decisiones erróneas en ciclos bajistas y alcistas. Después de 10 años, su capital es de 8,000 euros, incluso si el activo se recupera. El segundo inversor, con una asignación más controlada y menos movimientos, soporta la volatilidad y termina con 15,000 euros. La diferencia no está en el ingreso inicial, sino en el proceso. A 20 años, estas decisiones se amplifican aún más. No es una cuestión de suerte ni de predecir el mercado, sino de evitar errores repetidos. Sin corregir estos patrones, incluso un activo con potencial termina ofreciendo resultados mediocres para quien no tiene una estructura clara de decisión. La solución no pasa por adivinar si Bitcoin tocará fondo mañana o dentro de 6 meses. Tampoco por vender todo o apostar a una recuperación rápida. El enfoque más sólido es convertir una inversión emocional en un proceso financiero estructurado, con reglas claras y medibles. El primer paso es definir la asignación máxima de patrimonio. Para la mayoría de inversores particulares, Bitcoin debería representar solo una parte limitada del capital total, por ejemplo entre el 5% y el 15%, dependiendo de la estabilidad de los ingresos y del horizonte temporal. Esta limitación no reduce el potencial, reduce el riesgo de tomar malas decisiones. Si el precio cae un 30% y esa posición representa el 10% del patrimonio, el impacto total es del 3%. Esa cifra es gestionable y permite mantener la calma.
El segundo elemento es separar el capital en funciones distintas. Una parte debe estar destinada a seguridad y liquidez, efectivo o instrumentos de bajo riesgo para cubrir gastos y emergencias. Otra parte puede asumir volatilidad, incluyendo Bitcoin. Esta separación evita que una caída del mercado obligue a vender activos de riesgo para cubrir necesidades inmediatas. La mecánica clave es establecer reglas previas de actuación. Por ejemplo, no vender Bitcoin por caídas de precios si la asignación no supera el límite definido. Revisar la posición solo en periodos fijos, como cada 6 o 12 meses. Y reducir exposición únicamente si el peso del activo crece por encima del rango establecido tras una subida fuerte. Esto convierte decisiones reactivas en decisiones planificadas. Además, este enfoque permite usar la volatilidad a favor del inversor. Si Bitcoin cae y la asignación baja del objetivo, no es una señal automática de compra, pero sí una señal de análisis. Si sube demasiado y supera el límite, se puede rebalancear, es decir, vender una parte para volver al porcentaje original. No se trata de timing, sino de control. Este sistema es estable porque no depende de predicciones ni de emociones. Funciona igual en mercados alcistas y bajistas. A lo largo del tiempo, reduce la probabilidad de errores graves y mejora la consistencia de los resultados. No elimina el riesgo de Bitcoin, pero lo integra dentro de una estructura que protege el patrimonio global. En lugar de preguntarse si vender ahora o esperar, la pregunta correcta pasa a ser otra. ¿Mi exposición está alineada con mi situación financiera y mis reglas? Cuando la respuesta es clara, la decisión deja de ser un problema. Si reunimos todo lo anterior en una sola estructura, el problema y la solución se vuelven claros. La mayoría de los inversores no pierde dinero con Bitcoin por falta de información ni por bajos ingresos. Pierde dinero por decisiones desordenadas, por una mala asignación del capital y por reaccionar sin un sistema definido. Cuando el precio cae, la pregunta no debería ser ¿vendo o espero?, sino ¿mi exposición y mi proceso tienen sentido? El sistema se apoya en 3 pilares simples. Primero, una asignación limitada y consciente. Bitcoin no como eje central del patrimonio, sino como un componente de riesgo controlado. Segundo, la separación entre liquidez y activos volátiles, para que ninguna caída obligue a tomar decisiones precipitadas. Tercero, reglas previas y revisiones periódicas, que sustituyen la reacción emocional por un proceso repetible. Veamos qué cambia con este enfoque en distintos horizontes temporales. En un plazo de 1 año, el principal cambio no es el rendimiento, sino el comportamiento. El inversor reduce la frecuencia de operaciones, evita ventas impulsivas y disminuye el estrés financiero. Incluso si el precio de Bitcoin sigue siendo volátil, el impacto sobre el patrimonio total está acotado. En 5 años, la diferencia empieza a ser cuantificable. Menos errores de timing significan menos pérdidas permanentes. Un inversor que evita 1 o 2 malas salidas durante ciclos bajistas puede conservar entre un 10% y un 20% más de capital respecto a quien entra y sale sin reglas. No es una proyección optimista, es la consecuencia lógica de reducir decisiones incorrectas repetidas. A 10 años, el efecto es estructural. La disciplina y el rebalanceo periódico permiten que el crecimiento de los activos de riesgo contribuya al patrimonio sin dominarlo. El capital se vuelve más estable, y Bitcoin pasa de ser una fuente constante de incertidumbre a un elemento integrado dentro de una estrategia global. La diferencia entre ambos enfoques no es marginal. Puede determinar si el patrimonio crece de forma sostenida o si se estanca pese al paso del tiempo. La instrucción práctica para actuar ahora es concreta. Primero, calcular el patrimonio total y definir qué porcentaje máximo se quiere asignar a Bitcoin. Segundo, asegurar un fondo de liquidez suficiente para cubrir gastos y contingencias. Tercero, establecer reglas claras. ¿Cuándo revisar la posición? ¿En qué condiciones rebalancear? ¿Y en qué casos reducir exposición?
Todo esto se decide antes del próximo movimiento del mercado, no después. El resultado de este enfoque no es eliminar el riesgo ni garantizar beneficios. Es reducir la probabilidad de errores graves y aumentar la coherencia de las decisiones a lo largo del tiempo. Bitcoin seguirá cayendo y subiendo. Lo que debe cambiar no es el mercado, sino la forma en que se participa en él. Cuando la inversión se gestiona como un sistema y no como una reacción, el ruido del corto plazo deja de dictar decisiones importantes.